Bienvenidos nuevamente. Hoy comenzamos segundo de Crónicas y vamos a revisar el capítulo 1, que es justo el capítulo donde Salomón pide sabiduría al Señor y el Señor se lo concede. Vamos a recordar que Crónicas, en realidad, aunque en nuestras Biblias aparecen como primer libro y segundo libro de Crónicas, originalmente eran una sola obra literaria. Pero cuando se traduce del hebreo al griego, pues aumenta el número de palabras, ¿no?, en la traducción, y eso hace que se divida el libro en dos por espacio. Y así, cuando lo recibimos en nuestras Biblias, lo encontramos así en dos libros, primero y segundo de Crónicas. Pero en realidad estamos viendo la misma historia ligada de David y Salomón. De hecho, para recordar un poquitito el bosquejo de primero de Crónicas, van a poner en pantalla el bosquejo general que vimos, ¿te acuerdas? Allá cuando empezamos primero de Crónicas, acá está. Entonces, solo para recordarlo, tenemos a Crónicas, lo podemos dividir en tres partes. Primero tenemos la genealogía, que va del capítulo 1 hasta el capítulo 9. Luego tenemos la monarquía dividida. Es justo donde estamos, en la segunda sección, que va desde primero de Crónicas capítulo 10 hasta segundo de Crónicas capítulo 9. Así que todos estos capítulos que vamos a ver hasta el 9 en segundo de Crónicas siguen siendo parte de esta sección, donde David y Salomón son parte de la monarquía unida. Y luego, a partir del capítulo 10 de segundo de Crónicas hasta el final, es ya el reino dividido entre el reino del norte y el reino del sur. Solo que en Crónicas solamente aparecen los descendientes de Salomón, los reyes que gobernaron en el reino del sur, cuando se divide Israel en dos reinos. Solo se enfoca ahí. Bueno, ese es el bosquejo solo para recordarlo. Así que, ¿de qué trata el libro de Crónicas? Bueno, Crónicas se dirige a esta generación de judíos, varias generaciones después del exilio, con el propósito de recontarles la historia de Israel para darles esperanza. Ahora, yo sé que si leemos primero y segundo de Reyes y leemos primero y segundo de Crónicas, hay muchas historias muy similares. Hasta tenemos la sensación como si Crónicas fuera una especie de copia de Reyes, pero no es así. De hecho, hay muchos capítulos con información que no aparece en ningún otro libro más que en Crónicas. Y sobre todo creo que la clave es entender que son dos autores diferentes, el que escribió Reyes y el que escribe Crónicas, y dos audiencias muy diferentes. El libro de Reyes está dirigido a una audiencia específica, y Reyes muestra por qué Israel terminó exiliado, por qué terminó en el exilio. Crónicas se dirige varias generaciones después del exilio a una audiencia muy diferente, con el propósito más bien de darles esperanza. Recuenta todas estas historias desde una perspectiva nueva, con el fin de darles esperanza. De hecho, si recuerdas, en Crónicas, las dos figuras más importantes del libro de Crónicas son David y Salomón. La mayoría de capítulos están enfocados en David y Salomón. Y el cronista omite muchos de sus pecados, de sus errores, con un propósito. Está presentando a David y Salomón como dos figuras ideales. Siempre es muy importante recordar eso para cuando estudiamos Crónicas, que son dos figuras ideales. De hecho, déjame leerte lo que el comentario de Dillard y Longman dicen de esto. Mira, presta atención. Dice así de David y Salomón: David y Salomón en Crónicas no son solo el David y el Salomón que fueron. O sea, el David y Salomón de la historia, que tuvieron sus pecados y todo eso. Sino son el David y el Salomón de la esperanza futura del cronista. O sea, el cronista vive muchos años después que existieron David y Salomón, pero toma sus vidas como un ejemplo, con la esperanza de que Dios en un futuro, dice ahí, en una época en la que Israel estaba sujeto a los persas, el cronista aún alberga la esperanza de una restauración del gobierno de David, y por eso describe
el gobierno de David y Salomón en el pasado, pero proyectados hacia una esperanza futura. Es la razón de Crónicas. Reconstruir la esperanza de Israel, de que Dios todavía tiene un plan con Israel, todavía tiene el plan de que un gobernante descendiente de David reinará el mundo y que lo hará a través de construir un templo. Ese es el tema de Crónicas. Y vamos a ver cómo eso conecta también con nosotros, los creyentes, los cristianos, el día de hoy. Bueno, entonces ya vimos que Salomón está en el centro de la historia como David, pero también el templo es parte importante de la historia de Crónicas. Hay muchísimos capítulos dedicados al templo. Y de hecho lo hemos estado como anticipando, ¿verdad? Ha habido muchos capítulos que hemos leído de cómo David organizaba la construcción del templo y los servidores del templo. Por fin vamos a llegar a los capítulos donde se construye el templo y donde Salomón lo dedica al Señor. Vamos a llegar a esos capítulos. Así que en Segundo de Crónicas el centro está en Salomón y el templo, que Dios va a poner su presencia en este lugar. Entonces vamos a comenzar con 2 de Crónicas capítulo 1. Leemos el encabezado y oramos, ¿les parece? Dice el verso 1: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Oramos. Señor, permítenos esta noche poder estudiar este capítulo de Crónicas y al ver, Señor, cómo tú usaste a Salomón y el corazón de Salomón, Señor, pidiéndote sabiduría. Hoy, Señor, seamos también nosotros confrontados con nuestra necesidad de orar, nuestra necesidad de buscarte, nuestra necesidad de pedirte sabiduría, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos para escuchar con atención tu palabra y transforma nuestras vidas y sobre todo ayúdanos, Señor, a poder reflejar a Jesús. Te lo rogamos, por favor. Amén. Capítulo 1. El verso número 1 encontramos en el encabezado, encontramos cómo Salomón afirma su reino. Ahora, en Crónicas se omiten muchas historias, ¿te acuerdas? Y una de esas historias que se omiten es que en realidad cuando Salomón iba a tomar el reino, hubo una especie de conflicto entre varios que se oponían a Salomón, incluyendo un hijo de David que se oponía a Salomón. Las cosas no fueron tan fáciles. En Crónicas pareciera que inmediatamente tras la muerte de David, Salomón toma el trono. Pero en Reyes sabemos que hubo un tiempo de oposición. ¿Pero por qué lo omite Crónicas? Porque esa historia ya se contó y el cronista lo que le interesa es afirmar una cosa: que hay un paralelo entre David y su reino y Salomón y su reino. Varias de las cosas que hizo David las repite Salomón. Y aquí hay una de estas. Dios bendijo a David, afirmó su reino y lo prosperó. ¿Y qué leemos ahora de Salomón? Que Dios afirmó su reino, que Dios estaba con él y que lo engrandeció en sobremanera. Entonces, la prosperidad del reino de Salomón, ¿de quién es? Del Señor, ¿estás de acuerdo? ¿Quién lo hizo prosperar? ¿Quién lo engrandeció? ¿Quién le dio el éxito? El Señor. Esa es la razón principal de por qué Salomón tuvo un reino exitoso y firme, porque Dios estaba con él. Así como estuvo con David el Señor, así estaba con Salomón. Eso es lo que está subrayando aquí la historia. El Señor es quien prospera, quien da el éxito, quien afirma, quien hace grande a Salomón. Pero entonces, en el verso 2, ¿qué es lo primero que hace Salomón? Pues igual que David su padre. Lo primero que hizo David en Crónicas, lo primero que nos dice Crónicas, es que David, en cuanto se afirmó su reino, fue y buscó adorar al Señor al mover el arca del pacto hacia Jerusalén. Es lo primero que hace. Su primera decisión de gobierno de David fue convocar una asamblea y buscar a Dios. De hecho, ¿te acuerdas ese pasaje cuando lo vimos? Que David dice:
Oigan, el arca del pacto está ahí descuidada. Desde el tiempo de Saúl no buscamos al Señor. Vamos a buscar al Señor. Y el pueblo le dice, sí, claro. Y lo acompañan. Ahora, ¿qué es lo primero que hace Salomón? Pues mira el verso 2. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios a Kiriat Jearim, al lugar que él había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, era un artesano que en la historia de Éxodo, Dios le da de su espíritu y él hace muchos de los muebles dentro del templo, incluyendo este altar que estaba ahí. Dice, Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, o sea, el altar que él hizo, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Entonces, así como Dios prosperó a a David, Dios prosperó a Salomón. Y así como David lo primero que hizo fue buscar al Señor en cuanto fue rey, lo mismo Salomón. Lo primero que hizo Salomón en cuanto subió al trono fue buscar al Señor. ¿Cómo lo hizo? Bueno, Salomón convoca a muchos de los príncipes y de los jefes dentro de Israel y va a el lugar donde estaba todavía el tabernáculo. Recuerda que para este momento ya está designado el lugar del templo, pero no está construido. Esta es la última vez que va a haber adoración en donde está el tabernáculo, en Gabaón. Es la última vez. Porque cuando Salomón construye el templo, ahora la adoración completamente solo va a suceder en Jerusalén. Así que va Salomón, adora con el pueblo. Vemos a un Salomón siguiendo los pasos de su papá. Ese es el punto aquí. Está buscando al Señor, busca adorar al Señor, busca poder cumplir la voluntad de Dios como su papá lo hizo antes. Pero, ¿por qué se nos da este detalle de que no solamente estaba ahí el tabernáculo en Gabaón? ¿Por qué necesitaríamos saber también que el altar de bronce que hizo Bezaleel también estaba ahí? ¿Por qué ese pequeño detalle? Bueno, aquí hay algo muy curioso. Al autor de Crónicas le encanta contar su historia al ligar otras historias del Antiguo Testamento con la historia de David y Salomón. Es una de las maneras en las que él nos cuenta este relato. Entonces ya hemos visto esto antes, pero déjame recordártelo. Bueno, Salomón es como David, lo estamos leyendo. Adora a Dios, Dios prospera su reino. Pero también vimos que Salomón se parece mucho a Josué y David se parece mucho a Moisés en esta historia. ¿Por qué? Bueno, Moisés es quien recibe los planos para construir el tabernáculo, pero en realidad él no entra a la tierra prometida, sino Josué. ¿Recuerdas? Josué es quien entra a la tierra prometida y quien toma el manto de liderazgo de Moisés. Bueno, David es quien prepara los planos para la construcción del templo, pero él no lo construye. ¿Quién lo construye? Salomón. Entonces ahí hay como una historia muy similar entre Moisés y Josué y así también David y Salomón. Y aquí hay otro personaje más del Antiguo Testamento que el autor liga su historia con Salomón. ¿Quién es Bezaleel? Bueno, cuando Moisés recibe los planos para construir el templo, bueno, Moisés no es un artista. Moisés no tiene la habilidad de construir las cosas que Dios le mostró. Así que esto es lo que sucede. Dios da sabiduría y su espíritu a un grupo de personas como Bezaleel, que les dio la capacidad artística para hacer muchos de los muebles dentro del templo. Pero la clave está aquí. Dios le dio sabiduría. Bueno, Salomón en este capítulo
¿Qué es lo que va a pedirle al Señor? Sabiduría. Y así como recibió Bezaleel sabiduría, Salomón también va a recibir sabiduría del Espíritu para llevar a cabo el propósito de construir el templo. Entonces, bueno, es un dato muy curioso. Bueno, hay uno más. El autor liga la historia de Salomón con la historia de Adán y de Eva. ¿Sabías? ¿Pero cómo? Bueno, cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó para que la humanidad pudiera gobernar junto con Dios el mundo. Y lo que la humanidad necesitaba era sabiduría de Dios. Necesitaban confiar en Dios. Pero en la historia de Génesis, en lugar de confiar en Dios, confiaron en su propia prudencia. Trataron de ser sabios en su propia opinión y introdujeron el pecado y la muerte en el mundo de Dios por medio de su rebelión. Pero aquí Salomón, en lugar de tratar de hacer las cosas en su propia opinión, lo primero que hace es decir: Señor, yo no puedo gobernar a tu pueblo si tú no me haces sabio. Dame sabiduría. Entonces ahí es como, no puede ser. Venció la tentación, no fue como Adán y Eva. Al principio. Al principio. Al final de la historia, Salomón, como Adán, cae en la misma tentación y se convierte en un tropiezo para Israel. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Pero es un detalle interesante. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? ¿Qué estoy tratando de hacer? Estoy tratando de antojarte que leas tu Biblia cada mes, cada semana, cada año, de pasta a pasta. Porque toda esta historia está entrelazada. Y cada libro de la Biblia es como un capítulo que se va añadiendo a la historia. Y la mejor manera de poder conocer esta historia es leer nuestras Biblias de principio a fin. De principio a fin. Creo que es un reto que tenemos. Durante todo el tiempo que el Señor nos preste vida, leamos su palabra, conozcamos la historia del amor de Dios que se nos narra en cada libro y de la cual también somos parte. ¿Sí? ¿Reto? ¿Aceptan el reto? ¿Sí? Chóquenlas, puñito. Desde allá. Ok. Entonces, también los de YouTube, puñito. Desde allá. Ok. Entonces, esto es lo que hace Salomón. Comienza a reinar, Dios es el que lo prospera y lo primero que hace es ir y adorar al Señor, buscar al Señor y reunir a todos para buscar al Señor. ¿Cómo va a responder Dios a lo que Salomón está haciendo? Mira, verso 7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Ok, detente. ¿En serio Dios le está diciendo cheque en blanco? ¿En serio Dios le está diciendo pide lo que quieras? ¿De verdad? No puede ser. ¿Qué harías tú si Dios te dijera hoy en la noche pide lo que quieras? ¿Qué pedirías? No te vaya a pasar como en la historia donde una persona encuentra una lámpara, ¿no? De estas lámparas mágicas y sale el genio y le dice: te puedo conceder el deseo que quieras, hazme rico, y le hace piojito. No te vaya a pasar lo mismo, ¿eh? Entonces, qué mal chiste, perdónenme, pero tenía que introducir un chiste en la reunión para que romper el hielo. Pero, ¿de verdad Dios le está diciendo cheque en blanco? ¿Cheque en blanco? Sí y no. ¿A qué me refiero con eso? Salomón está siendo probado esta noche. ¿Qué tipo de persona es Salomón? ¿Será ese hijo de David que el Señor va a afirmar su reino y que va a reflejar el carácter de Dios? Bueno, veamos lo que va a pedir Salomón. Dice el verso número 8:
Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia. Eso se puede traducir como: le has mostrado tu amor leal, has sido fiel. Y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Es decir, Señor, tú cumpliste lo que le prometiste, que un hijo suyo, sería rey. Verso 9. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. ¿Hay en el Antiguo Testamento alguna promesa o algún pasaje que hable del pueblo siendo numeroso como el polvo de la tierra? Sí, en Génesis. Lo que está diciendo Salomón aquí es: Señor, este es tu plan. Tú prometiste a Abraham que harías de su familia una nación tan numerosa como el polvo de la tierra. Y también el que yo sea rey es parte de tu plan, de tu promesa, de que un hijo de David sería rey sobre Israel, pero también sería rey para traer paz y justicia. Tú has sido fiel, tú has sido bueno, todo es de acuerdo a tu plan. Verso 10. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Qué interesante que no dice mi gente, sino tu pueblo. ¿Quién podrá gobernarlo sin sabiduría y sin ciencia? ¿Pasó la prueba Salomón? ¿Qué reveló su oración? Su corazón, ¿verdad? Mira cómo responde Dios en el verso 11. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no me pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal. ¿Te acuerdas que hubo una oposición a Salomón? ¿No? Salomón pudo haber dicho: quiero la cabeza de todos los que me rechazaban aquí, ¿no? Pero no pidió eso. Pudo haber pedido más gloria, más riquezas, pero no pidió eso. Dice: ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia, pero con un propósito: honrar y servir a Dios. Dice: para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Así que sabiduría y ciencia te son dadas. Salomón pide sabiduría. En el relato de Reyes, esta misma escena, que en el relato de Reyes es un sueño, en el relato de Crónicas es como una especie de visión que tiene junto con el pueblo. Salomón pide sabiduría y ciencia, pero en Reyes dice: da a tu pueblo corazón entendido. Dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y dice: para discernir entre lo bueno y lo malo. Podrías decir que esta es la definición de sabiduría en la Biblia. Es una palabra hebrea muy particular, jokmah, que significa esto: discernimiento del bien y del mal. No es tanto inteligencia. Sabiduría en la Biblia tiene que ver más, ni conocimiento, sino tiene que ver más con discernimiento moral, conocimiento aplicado, habilidad para la vida. Eso es sabiduría, eso es jokmah en la Biblia. Salomón dice: necesito jokmah, si no, no puedo discernir entre el bien y el mal y gobernar a tu pueblo. Qué contraste tan diferente con Adán y Eva, que quisieron ser sabios a sus propios ojos y gobernar el mundo siendo su propio Dios, haciendo el bien y el mal a su manera, o definiendo el bien y el mal a su manera, mejor dicho. Pero Salomón se humilla y reconoce su necesidad. Señor, este es tu plan, este es tu pueblo, no puedo si tú no me das sabiduría. Entonces Dios le responde en el verso 12: sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti.
Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Entonces Dios dio sabiduría a Salomón. Pero no solo eso, también el Señor le concedió darle gloria, riquezas y fama. Ahora, una lectura superficial podríamos pensar que Dios le está diciendo como, ¿hiciste bien? Te voy a complacer y te voy a dar todo lo demás. Pero en realidad, en el contexto, Dios está otorgándole a Salomón fama y gloria por una razón. Porque eso es parte de lo que Salomón va a necesitar para construir el templo y gobernar. Necesitará recursos y necesitará fama, porque también aquí hay un eco de la promesa que Dios hizo a Abraham, que haría de Abraham y de su nación una nación famosa para que todas las naciones pudieran conocer a Dios a través de Israel. Entonces, no es riquezas personales solo para él, por él, sino con un propósito. Por eso, la combinación de la sabiduría de Dios con los recursos de Dios capacitaban a Salomón para cumplir la voluntad de Dios. ¿Les gustan las películas de Marvel? Más o menos, ¿no? ¿Los cómics más? ¿Más o menos? Ok, bueno, pero déjenme contarles de la película de Capitán América. Si viste la película, si no la has visto, bueno, no te preocupes, no es necesario que la veas ni nada. Pero en la película del origen de Capitán América está este soldado que se va a convertir en Capitán América, pero antes de ser Capitán América, pues es flaquito y vulnerable y enfermizo, pero él quiere ir a la guerra, quiere luchar por su país, pero pues no lo envían, no lo enlistan, porque no tiene las, entre comillas, habilidades para poder ir a la guerra, pero se enlista una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Así que, bueno, alguien aboga por él y en una de estas que se va a enlistar le dan permiso y va y se entrena. Pero pues el entrenamiento es difícil, no alcanza a sus compañeros, no corre tan rápido, no pelea tan fuerte, pero él es luchón y está ahí haciendo todo eso. Lo que no sabe este soldado es que hay un proyecto para un suero especial en el que van a elegir a uno de estos soldados y lo van a convertir en un super soldado. Pero ese poder no puede estar en manos de cualquiera. Tendría que estar en alguien que tenga corazón de soldado, más que la fuerza, más que el deseo de luchar, necesitaba un corazón de soldado. Así que hay una escena muy particular donde está este doctor que va a crear este suero especial y donde está platicando con el coronel y está diciéndole que necesita a alguien en especial y dice, ¿pero a quién? Mira, aquí hay muchos hombres fuertes, lo quiero a él. No, él no, mira, es flaquito y no puede. Así que avienta una granada, todos los demás soldados se quitan y Steve Rogers va y se pone sobre la granada y dice, cuidado, cuidado. Y eso es lo que demostró que este hombre era el que tenía el corazón para recibir esta responsabilidad y ese privilegio y ese poder. Y se convierte en el Capitán América. Lo que hizo el Capitán América no solo fue el suero, sino el corazón. Bueno, Salomón en un principio, se convierte en el ejemplo de cómo un corazón manso, humilde, con la habilidad y el poder, se convierten en un protector y no en un tirano. ¿Sí me explico? Las riquezas y el poder pueden ser destructivos en manos equivocadas. ¿Estás de acuerdo? Pero en un corazón manso, en un corazón sabio, en alguien que busca amar y servir al Señor, la responsabilidad se convierte en un privilegio y en una oportunidad de proteger y de servir, no de imponerse sobre los demás. Entonces, eso es lo que está sucediendo aquí. Por eso el Señor le está concediendo en este momento estos bienes y estas riquezas a Salomón, porque como rey lo va a necesitar. De hecho, es muy, muy bonito cómo el autor de Crónicas escribe aquí la historia de Salomón. Su historia comienza con Dios afirmando su reino y prosperándolo. ¿Y sabes cuál es la historia que sigue?
un rey extranjero que reconoce que Salomón es sabio y dice, Dios es muy bueno. Dios ha sido tan bueno y lleno de amor que te eligió a ti como rey. ¿Y sabes cómo termina la historia de Salomón? Con la visita de otra reina extranjera, la reina de Saba, que va y lo pone a prueba y termina diciendo, Dios es muy bueno y sabio, lleno de amor, que te puso a ti por rey. Y su historia termina en Crónicas, porque no termina igual en Reyes, pero en Crónicas termina también con la fama y prosperidad de Salomón. Pero, el cronista nos deja con un atisbo de lo que se va a convertir en la caída de Salomón y del reino. Aunque no nos relata el pecado de Salomón, sí nos recuerda ahí, nos deja ver que aunque Salomón pide sabiduría y adora a Dios, ¿sabes qué es lo más triste? Que en la historia de Salomón, después de la construcción del templo, nunca más lo vemos buscando a Dios. Mira, verso número 14. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tuvo 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén como piedras. ¿Sí me explico? ¿Lo leíste? Acumuló el rey plata y oro en Jerusalén como si fueran piedras. Eso quiere decir que acumuló y acumuló y acumuló y acumuló. De hecho, este es el primer rey de Israel que tuvo barcos y solo los construyó para agarrar más oro y plata. Y dice, y cedro como cabrahigos en la cefela en abundancia. O sea, juntó cantidad de mercancías y de piedras preciosas. Y dice el 16, y los mercaderes del rey compraban por contratos caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón. Entonces, este rey acumuló riquezas. Este rey acumuló caballos y jinetes, que básicamente sería como tanques y aviones de guerra, ¿ok? Construyó un ejército gigantesco. Y dice el 17, y subían y compraban en Egipto un carro por 600 piezas de plata y un caballo por 150. Así compraban por medio de ellos para todos los reyes de los heteos y para los reyes de Siria. ¿Por qué esto fue la caída de Salomón? ¿Qué tiene que ver? Bueno, quisiera que leyéramos un texto en Deuteronomio, pero va a aparecer en la pantalla porque es una versión diferente. Es Deuteronomio 17, del 16 al 20. Vamos a ver cómo Salomón se convirtió en el rey más sabio y más necio que tuvo Israel. Entonces va a aparecer ahí el texto, vamos a leerlo. Mira, estas son las instrucciones que Moisés le dio a Israel cuando Israel tuviera un rey. Esto es lo que no tiene que hacer el rey, ¿ok? Chécate. El rey no debe construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. En pocas palabras, el rey no tiene que confiar en su poder militar. Y sobre todo, nunca le compres tanques y aviones a Egipto. ¿Qué hizo Salomón? Hizo un ejército y le compró tanques y aviones a Egipto. ¿Me explico? Luego dice, el rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Ok, ¿qué te parece 1,000 esposas? ¿Sí me explico? O sea, Salomón no es que ya está muy horrible y mal tener 2 esposas. Tuvo 1,000 esposas y 300 concubinas. Dice, tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. Ok, Salomón juntaba oro y plata como si fueran piedras. Al contrario, dice, cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo, en presencia de los sacerdotes y levitas. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a
Dice, temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. Salomón se convirtió en el rey más sabio que tuvo Israel y en el rey más tonto que tuvo Israel. Qué fuerte, ¿no? Qué lección tan grande. Ok, ¿qué significa esta historia para nosotros el día de hoy? ¿Cómo podemos aplicar esta historia a nuestras vidas? Bueno, primero, ¿qué significaba esta historia para la audiencia del cronista? Si recuerdas, la audiencia del cronista es esta generación de judíos después del exilio que no están viendo las promesas de Dios, de un reino davídico y del templo y de Israel y las naciones reuniéndose para adorar a Dios. No. El templo en ese momento no era nada parecido a la gloria del templo de Salomón. No solo eso, no había un rey del linaje de David reinando en Israel. Las naciones no estaban adorando al Señor por medio de reunirse en Israel y adorar al Dios de Israel. Al contrario, Israel estaba confundido en este tiempo, quebrantado, oprimido. ¿Cuál es la lección? ¿Qué tenían que recordar? ¿En qué tenían que enfocar su mirada? ¿Qué necesitaban hacer? Como Salomón, necesitaban humillarse y pedir sabiduría. Necesitaban temer al Señor. Necesitaban confiar en el Señor. Necesitaban regresar al corazón de su necesidad. Temer al Señor. Como Salomón, el reino cayó porque se volvieron orgullosos, se olvidaron del Señor y de su palabra. Necesitaban volver a lo más importante, buscar al Señor y adorarle, temerle. Así que la historia de Salomón es una historia importante en la historia de la Biblia. Por una razón, ¿te acuerdas? Hace ratito lo mencioné. La historia de la Biblia comienza con la creación del mundo y la creación de un jardín en donde Dios pone al hombre para gobernar el mundo, el jardín del Edén. Pero el hombre, para poder gobernar el mundo, necesita confiar en Dios y necesita sabiduría. Así que tenemos dos opciones representadas por dos árboles: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les había dicho: no comas de este árbol, porque de cierto morirás. ¿Qué representaba el árbol de la vida? Representaba que Adán y Eva confiaban en Dios y se sujetaban a la definición de Dios de lo que es bueno y malo. Gobernarían el mundo bajo la voluntad de Dios. ¿Qué representaba comer del árbol del bien y del mal? Tratar de ser su propio Dios. Definir el bien y el mal por ellos mismos. Ser sabios en su propia opinión. Así que Adán y Eva deciden tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal y son exiliados del jardín. Pero Dios tiene un plan en marcha. La promesa de que un día un descendiente de la mujer, de Eva, sería el instrumento por el cual Dios rescataría al mundo. Y él sería muy diferente a Adán y Eva. Él confiaría en el Señor y haría la voluntad de Dios. Pero de pronto aparece Salomón en la historia. Y Salomón parece ser ese hijo sabio. Es un hijo de David. Comienza adorando al Señor. Pide a Dios sabiduría. Se humilla. Es muy diferente a Adán y Eva. Comienza su gobierno temiendo al Señor, confiando en el Señor. Pasa la prueba. No gobierna en sus propios términos, sino gobierna bajo la autoridad del Señor. Pide a Dios capacidad de discernir el bien y el mal, y Dios se la concede. Y al principio, ¿cómo es el reino de Salomón? Es uno de paz, es uno de prosperidad. Es más, las naciones empiezan a acercarse a Jerusalén, como la historia de Hiram y de la reina de Saba, y adoran a Dios.
trae sus tesoros a Israel, se construye el templo. No hay guerras en todo el tiempo del reinado de Salomón. Parece ser que este es el hijo que representa un nuevo comienzo para la humanidad, donde confiamos en Dios, donde servimos a Dios. Pero el rey más sabio de Israel se convierte en el más necio y hunde a Israel en apostasía. El reino se divide e Israel comienza un descenso hacia su autodestrucción, terminando en el exilio. Ahora, la audiencia del cronista ya conocían esta historia. Ellos ya lo sabían. Entonces, el cronista está apuntando a un nuevo rey, a uno que sería mejor que Salomón. Y ese rey es Jesús. Es uno que enfrentó la misma tentación que la humanidad y que Israel en el desierto y venció. Es uno que confiaba en el Señor y adoraba al Señor y servía a su Señor, ¿verdad? Y es uno que era más que hombre, era Dios mismo hecho carne. Este mismo que le dijo a la multitud: aquí hay uno más grande que Salomón delante de ustedes. Ese es Jesús. Bueno, así como la generación del cronista necesitaba humillarse y tomar la decisión de reconocer su necesidad y de confiar en el Señor, tú y yo, el día de hoy, necesitamos lo mismo. Necesitamos tomar la decisión, porque solamente hay dos caminos: o vivir bajo mi propia prudencia y sabiduría, o humillarme y reconocer mi necesidad y buscar que el Señor me dé sabiduría. Bueno, Salomón escribió un libro que cuando conoces su historia se vuelve más interesante. Este libro se llama Proverbios. Es un libro acerca de sabiduría. Y es un libro donde Salomón le enseña a sus hijos cómo vivir una vida sabia. Déjame decirte cómo uno de los proverbios más importantes que escribió Salomón, dirigiéndolo a sus hijos, habla de cómo tú y yo podemos vivir el día de hoy con sabiduría. Esto es Proverbios capítulo 3, versos 5 al 6. Dice, esto es lo que significa vivir una vida de sabiduría. Confía en el Señor con todo, dice, tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino, cuál camino tomar. Estoy leyendo en la NTV. Esto es lo que es la sabiduría. Confía en el Señor en lugar de tu propia sabiduría. ¿Sabes qué es eso? Eso es lo que está en el corazón de lo que significa temer al Señor. Confía en el Señor y no en tu propia sabiduría. Por eso Salomón también escribió que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Mira lo que dice Proverbios capítulo 1, verso número 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, los necios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esto es Jokmah, esto es sabiduría. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Y eso va a ser medicina a tus huesos, dice Proverbios. El propio Salomón compara la sabiduría con la escena del Edén. Y en Proverbios 3, 18 dice de el que obtiene sabiduría, después de animar a sus hijos, busca sabiduría más que cualquier cosa. La ganancia de la sabiduría es superior al oro y la plata. Y dice Proverbios 3, 18. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano.
Es la historia de Génesis y del Edén. Adán y Eva quisieron ser sabios en su propia opinión y trajeron muerte y corrupción en el mundo. Pero la sabiduría es árbol de vida, es escoger la vida, confiar en el Señor y no en tu propia prudencia. Así que cuando la Biblia dice que en la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, no es principio, me gusta lo que dice David Hubbard, no es principio en el sentido de, ok, comienzo con la sabiduría, pero es como el punto de inicio y ya. Cuando habla del principio, más bien se refiere a lo esencial. Lo esencial en la vida es el temor del Señor. Es decir, cada momento tengo que verlo como es el tiempo que el Señor me ha dado. Cada relación es una oportunidad del Señor. Cada bendición es un regalo del Señor. Tiene que ver más bien con cómo veo la vida. Dios es el creador. Hay un Dios, no soy yo. Él es sabio, bueno y la fuente de todo bien. Yo necesito de mi creador, necesito de Él para poder ser sabio y vivir una vida que le agrade. Así que temor del Señor, confiar en el Señor es reconocer que Él es Dios. Yo no soy el autor del bien y del mal. Yo no puedo ser dueño de mi vida ni el amo de mi destino. Él es el único que puede definir el bien y el mal. Él es la única fuente de bien. Bueno, Jesús en el Nuevo Testamento aparece como aquel que es la encarnación misma de la sabiduría. Su vida y sus enseñanzas nos enseñan cómo se ve cuando alguien vive sabiamente. Qué increíble que Dios se hizo como nosotros para mostrarnos cómo se ve cuando una persona confía en el Señor y no en su propia prudencia. ¿Cómo se ve? Como Jesús. ¿Sabes qué es todavía mejor? Que Jesús murió y resucitó por nosotros. Murió y tomó nuestra maldad y vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros podría vivir. E hizo por nosotros lo que ninguno de nosotros podría hacer por sí mismo. Y resucitó y ahora reina a la diestra del Padre. Y Él es aquel que nos puede dar una vida nueva y nos puede hacer sabios para poder amar y servir al Señor. Quisiera terminar con este texto en Colosenses capítulo 1, verso 9 y 10. Es una oración de Pablo que creo que nos podemos apropiar el día de hoy. Colosenses capítulo 1, verso 9. Dice, por lo cual también nosotros, hablando de Pablo y su equipo, desde el día que lo oímos, es decir, del testimonio de los colosenses, que había una iglesia en Colosas firme, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Querida familia, esta noche, ¿qué necesitamos? Reconocer que necesitamos sabiduría. Reconocer que nuestra manera de ver la vida está distorsionada por el pecado. Que no lo sabemos todo. Y que no podemos ser dueños de nuestra vida. No podemos creernos la mentira, la misma mentira que ha hundido a la humanidad, la mentira que creyó Adán y Eva, la mentira que creyó Salomón, de definir el bien y el mal a nuestros propios ojos. Es mi oración que esta noche tú y yo podamos abrir nuestro corazón y reconocer nuestra necesidad de sabiduría. Necesitamos entender que no se trata hoy de solo hacer una oración,
Se trata de que cada día y en cada decisión tenemos una vez más que rendir nuestro corazón al Señor y reconocer, necesito sabiduría. Necesitas sabiduría para criar a tus hijos, para ayudarles a conocer al Señor y amar al Señor. Necesitas sabiduría en tu trabajo para poder honrar al Señor y amar a tu prójimo en el trabajo. Necesitamos sabiduría en la iglesia para poder servir y amar al Señor. Necesitamos sabiduría en el matrimonio. Necesitamos sabiduría para poder vivir una vida de pureza en este mundo caído. Y todo comienza reconociendo, yo no soy Dios. Hay un Dios que me ha amado y se ha revelado en mi vida en Jesucristo. Y en Él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Y yo tengo acceso a esa sabiduría porque soy su hijo. Solo necesito rendirme a Él y reconocerle en mi vida. Y dejar de ser sabio en mi propia opinión. A lo mejor me vas a preguntar, ¿y dónde puedo encontrar sabiduría? Pues tenemos su palabra. Que como Salomón, ¿de qué nos va a librar? Leer su palabra todos los días. De llenarnos de orgullo y olvidarnos de Él. Pero recuerda, no se trata solo de leer religiosamente. Se trata de reconocer nuestra necesidad del Señor a través de una relación con Él. Ese es el gran regalo que hoy Dios nos ofrece. Su espíritu, sabiduría. ¿Te parece si oramos por eso? Señor, gracias por que tenemos, Señor, esta promesa de que nos podemos acercar a ti y pedir, Señor, lo que necesitamos. Señor, gracias. Señor, reconocemos que tenemos maneras tan distorsionadas de ver la vida. Reconocemos que muchas de nuestras decisiones, Señor, son en nuestra propia opinión, Señor, y que hemos lastimado a otros con esas decisiones, Señor. Reconocemos que muchas de esas decisiones han sido a partir de nuestro orgullo, Señor. No de confiar en ti, Señor. No provienen de reconocer tu amor y tu reino en nuestra vida. Pero, Señor, queremos ser sabios. Queremos honrarte, Señor. Queremos, mientras nos prestes vida, poder, Señor, reconocerte en nuestras vidas. Y queremos hacer esto que leímos, Señor. Llénanos del conocimiento de tu voluntad, Señor, para que podamos dar fruto, para que podamos agradarte en todo tiempo. Señor, permítenos el día de hoy humillarnos delante de ti, delante de tu amor, Señor, y reconocer todos los días de nuestra vida, Señor, todos los días nuestra necesidad de ti. Pero, Señor, también no nos permitas que se quede solo en palabras, sino ayúdanos a buscarte de corazón. Te lo rogamos, por favor. Amén.